Y si la rebelión más brillante de África no fue un grito de guerra, sino una ecuación precisa. En el corazón de África Occidental, un país pequeño y aparentemente insignificante para los grandes poderes internacionales, Burkina Faso, acaba de desafiar la lógica del mundo. Ha nacionalizado todas sus minas de oro y ha expulsado, de un plumazo, a las multinacionales que durante décadas dominaron sus riquezas. Lo que parecía imposible sucedió sin disparar una sola bala, solo con la fuerza de un decreto y la determinación de un pueblo cansado de ver su oro alimentar fortunas ajenas. Pero la historia, lejos de quedar ahí, dio un giro que pocos esperaban. Cuando Estados Unidos exigió el 70% de los recursos más valiosos de Burkina Faso, oro y petróleo, esperaba sumisión, una respuesta dócil y la continuidad del sistema. Sin embargo, el capitán Ibrahim Traoré contestó con fría lógica. Rechazó la oferta, ordenó revisar todos los contratos y devolvió el control total de los recursos al Estado. La noticia sacudió los mercados financieros de todo el planeta y sembró nerviosismo en las capitales occidentales. Analistas, bancos, grandes fondos de inversión y agencias de calificación temen una ola de nacionalismo económico que podría extenderse como un reguero de pólvora por todo el continente. El Fondo Monetario Internacional advierte sobre graves riesgos de inestabilidad, y la prensa internacional especula sobre el futuro del país. Sin embargo, en las calles de Ouagadougou, la esperanza brota. Por primera vez, el oro podría financiar escuelas, hospitales y caminos, en vez de engrosar cuentas ajenas en bancos suizos o franceses. El riesgo es colosal. Si Burkina Faso fracasa, podría perder autonomía, inversiones y estabilidad, quedando aún más expuesta a presiones externas o incluso a intervenciones militares o golpes de Estado. Pero si triunfa, recupera el control de su destino y puede inspirar a toda África a reescribir sus reglas, a decidir, por primera vez en siglos, cómo medir el poder y el progreso bajo sus propios cálculos. Entonces, la pregunta esencial arde. ¿Fue esta nacionalización un salto al vacío o el primer movimiento racional de una nueva época para el continente africano? Para comprender el alcance de esta decisión monumental, es necesario mirar más allá de los titulares y descubrir la lógica tras la rebelión. ¿Por qué África, un continente colmado de minerales y recursos, sigue atrapada en la pobreza y la dependencia? Durante décadas, las minas africanas han estado bajo el control de intereses extranjeros. Oro, petróleo, diamantes, coltán y otros minerales estratégicos cambian de manos, pero rara vez benefician a quienes habitan la tierra de donde se extraen. La historia se repite una y otra vez. Empresas foráneas prometen desarrollo a cambio de dominar las riquezas nacionales, pero el desarrollo real nunca llega. Este patrón no es exclusivo de Burkina Faso. Basta mirar el caso del Congo, donde las reservas de coltán, esenciales para la industria tecnológica global, están en manos de conglomerados extranjeros, mientras la población local sigue viviendo en condiciones precarias. O Nigeria, el gigante petrolero africano, donde la riqueza del crudo ha generado más corrupción y desigualdad que bienestar social. En Sudáfrica, pese a la riqueza minera, persisten profundas desigualdades heredadas del apartheid y el control extranjero. El mecanismo de dependencia es tan simple como brutal. Los gobiernos entregan el control de sus recursos a cambio de promesas de ayuda, inversiones, infraestructuras o estabilidad política. Pero la única constante es la fuga masiva de riqueza hacia el exterior. En el año 2023, Burkina Faso exportó más de $3.000 millones en oro, pero menos del 10% de ese capital regresó en forma de hospitales, escuelas o caminos en su propio suelo. A esto se le llama asistencia extranjera. La palabra suena a cooperación, pero en realidad perpetúa la sumisión. Cada vez que un país africano necesita apoyo financiero, los mismos actores internacionales ofrecen préstamos y proyectos, pero los grandes contratos, los beneficios verdaderos y la toma de decisiones terminan fuera de África. Es una ecuación desigual que nunca favorece a los africanos.
La democracia, sin soberanía económica, se transforma en un robo legalizado. La brecha entre lo que sale y lo que queda alimenta la pobreza estructural, la corrupción y la incapacidad de planear a largo plazo. Si África persiste en este modelo, solo profundizará su dependencia y renunciará a su derecho a decidir. No se trata únicamente de minerales. Está en juego la dignidad y la capacidad de construir un futuro propio. Pero, ¿y si un país decide romper ese ciclo? ¿Qué sucede cuando un gobierno se atreve a retomar el control de sus riquezas naturales? ¿Acaso una nación pequeña puede desafiar la lógica de los imperios y sobrevivir? En pleno 2024, un ultimátum aterrizó en Burkina Faso desde Washington. Entregar más de 2/3 de su oro y petróleo a manos estadounidenses, a cambio de promesas de inversión y una seguridad dudosa. Para algunos, era una puerta al desarrollo. Para el capitán Ibrahim Traoré, era una trampa. Soberanía canjeada por comodidad ajena, futuro hipotecado por dependencia. La respuesta no fue un discurso, sino una serie de decisiones tajantes. Se ordenó la revisión inmediata de todos los contratos con empresas extranjeras. Las exportaciones de recursos estratégicos quedaron congeladas. En un acto sin precedentes, un decreto declaró la propiedad nacional de los principales activos de oro y petróleo. Por primera vez en su historia reciente, Burkina Faso recuperaba el control real de su riqueza. Para entender la magnitud de esta decisión, recordemos el caso de Irán en 1951, cuando el primer ministro Mohammad Mossadegh nacionalizó la industria petrolera, hasta entonces controlada por consorcios británicos. Occidente reaccionó con sanciones, sabotajes y finalmente un golpe de Estado. O pensemos en la nacionalización del cobre en Chile, bajo Salvador Allende, en 1971, que desató una ola de presiones internacionales y finalmente desembocó en una dictadura. Sin embargo, la diferencia en Burkina Faso es la lógica matemática detrás de la rebelión. No se trata solo de ideología, sino de cálculos precisos sobre lo que implica ceder el 70% de la riqueza a cambio de promesas. El mundo reaccionó, pero no donde se esperaba. Las calles de Ouagadougou estallaron en apoyo. Mineros, comerciantes y estudiantes celebraron, conscientes de que la lógica de Traoré era devastadora en su simpleza. En cambio, en las bolsas de valores de Nueva York a Londres, el pánico se propagó como fuego seco. El nacionalismo de recursos comenzó a discutirse en Occidente como si fuera una epidemia peligrosa. El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre posibles inestabilidades económicas. Inversores extranjeros iniciaron una retirada silenciosa, alarmados por la nueva política de África para los africanos. En los medios occidentales, la medida fue tachada de temeraria. Pero para Traoré era lo contrario. Controlar lo propio no era una postura ideológica, sino la base mínima para cualquier avance real. El riesgo era enorme. Al aislamiento internacional y las sanciones económicas se sumaban ataques a la legitimidad del gobierno y la amenaza de disturbios internos. Pero Traoré lo tenía claro. El mayor peligro no era perder inversiones, sino perder la capacidad de decidir. Sin control sobre sus riquezas, ningún país puede aspirar a la dignidad ni al poder de definir su propio presupuesto. Romper el ciclo de dependencia era un acto de valentía y cálculo. Si la riqueza de África termina siempre en otras manos, ¿qué significa desarrollo? Traoré desmanteló décadas de falsas promesas. Su mensaje era duro, pero innegable. La verdadera prosperidad no se negocia, se construye desde adentro, bajo reglas propias. Las consecuencias de este giro no tardaron en llegar, pero fueron muy distintas a lo que el mundo anticipaba. Mientras las potencias extranjeras endurecían su postura, algo inesperado surgía dentro del país. La sociedad burkinesa empezó a transformarse de formas que nadie, ni siquiera Traoré, había previsto. Cuando intentaron asfixiar a Burkina Faso con sanciones y amenazas económicas, la respuesta no fue sumisión, sino creatividad estratégica. En pocas semanas, las instituciones financieras internacionales congelaron toda ayuda y crédito. Los grandes tribunales económicos recibieron una avalancha de litigios,
buscando bloquear el acceso de Burkina Faso a mercados y recursos. Mientras tanto, los medios occidentales lanzaron campañas para desacreditar al nuevo gobierno, retratándolo como un riesgo global. Bajo esta presión, el liderazgo burkinés eligió diversificar. En vez de ceder, tejió nuevos acuerdos con Turquía, Rusia y China. Así, aseguraron tecnología y asesoría, y abrieron rutas alternativas para exportar oro y minerales, evitando los viejos canales controlados por Occidente. El efecto fue inmediato y regional. Mali, Níger y otros vecinos observaron en silencio, analizando cada movimiento. Inspirados por el coraje y la lógica matemática, comenzaron a revisar sus propios contratos mineros y energéticos. Los acuerdos antiguos, firmados bajo presión, de repente parecían insostenibles frente a la nueva realidad de autonomía negociada. Un ejemplo concreto es el caso de Níger, que durante años permitió que el uranio, esencial para la industria nuclear francesa, saliera del país a precios irrisorios. Tras la decisión de Burkina Faso, Níger suspendió contratos y exigió renegociaciones más justas. En Mali, las autoridades decidieron revisar los acuerdos con empresas auríferas y exigir mayor participación estatal. Más allá de las reformas legales, la transformación fue cultural. La narrativa dominante cambió. Ya no era aislamiento, sino claridad y autonomía. Nacionalizar recursos no era cerrarse, sino elegir con quién y cómo negociar. La independencia dejó de ser una consigna vacía. Pasó a ser la capacidad de calcular y decidir el propio destino económico. Esta lógica se volvió contagiosa. Los países vecinos, testigos de la resistencia burkinesa, comenzaron a adoptar políticas similares. El miedo inicial al colapso fue reemplazado por una confianza colectiva. La posibilidad real de reequilibrar el poder en la región, desafiando los cimientos del sistema global. Por primera vez en décadas, la ecuación africana se resolvía con variables propias. Pero esta reacción en cadena no estaba exenta de riesgos. El sistema internacional difícilmente permitiría que el ejemplo burkinés se expandiera sin consecuencias. La pregunta ya no era si era posible, sino hasta dónde llegaría la ola de independencia lógica y contagiosa. Burkina Faso había cruzado un umbral, y el mundo entero miraba. Pronto, las verdaderas consecuencias de este desafío comenzarían a manifestarse. La independencia ya no es un estandarte abstracto, es una hoja de cálculo y un balance en tiempo real. En África, la soberanía ha dejado de ser solo una consigna inspiradora. Ahora es una estrategia concreta, medible y quizás por primera vez, exportable. Lo que antes se gritaba en mítines hoy se negocia en acuerdos firmados, en reuniones técnicas y en balances nacionales transparentes. En el centro del Sahel, países como Burkina Faso, Malí y Níger están rompiendo las viejas fronteras, tanto mentales como físicas. Han firmado pactos conjuntos para gestionar sus recursos naturales, comparten datos estratégicos, coordinan exportaciones y negocian con actores externos como un solo bloque. Ya no compiten, suman fuerzas y ganan un poder de negociación que antes les era imposible. La revolución es también legal. Los nuevos contratos de minería y energía exigen mayoría nacional, y por primera vez, el control parlamentario es obligatorio. Ahora ningún acuerdo puede firmarse en secreto ni imponerse desde fuera sin ser debatido y aprobado públicamente. Se cierra así la puerta a los pactos oscuros que durante décadas vaciaron los recursos del continente. Pero hay algo aún más profundo y menos visible. Instituciones africanas como el Sistema Panafricano de Pagos y Liquidación o el Área de Libre Comercio Continental Africana ya no son solo siglas. Gestionan transacciones en moneda local, eliminan intermediarios extranjeros y fomentan un comercio interno que no depende ni del dólar ni del euro. Es una arquitectura financiera propia, diseñada para proteger los intereses africanos y reducir la vulnerabilidad ante crisis externas. Para comprender la importancia de estas estructuras, podemos mirar el ejemplo del sudeste asiático. En los años 70 y 80, países como Malasia, Indonesia y Tailandia
crearon mecanismos de cooperación financiera regional que les permitieron resistir las crisis internacionales y fortalecer sus monedas. África, con iniciativas como el Sistema Panafricano de Pagos, está siguiendo un camino similar, aprendiendo de las lecciones de otros continentes. Sin embargo, el cambio más radical no es solo político ni económico, es psicológico. Por primera vez en siglos, África deja de pedir permiso para pensar y actuar. Nacionalizar recursos, auditar contratos y crear reglas nuevas ya no es un acto impulsivo de rebeldía, sino una declaración de madurez intelectual y estratégica. Se está forjando una lógica africana, una manera de planear el desarrollo que no busca validación extranjera para sentirse legítima. Las nuevas alianzas se tejen desde la igualdad, no desde la subordinación. Colaboraciones con países de Asia, América Latina y Oriente Medio se basan en términos de simetría real. Cooperación, no caridad. Este paradigma nace de la confianza en el propio potencial y rechaza el papel de socio menor que Occidente impuso durante generaciones. El modelo que emerge en el Sahel ya es observado y adaptado en otras regiones. Su receta, gestión racional de recursos, transparencia contractual, control democrático, comienza a perfilarse como un referente global para el desarrollo independiente. Una hoja de ruta para cualquier nación que quiera romper cadenas sin aislarse del mundo. Esto no trata solo de cambiar gobiernos o repartir riqueza. Es una reescritura profunda del manual sobre cómo una nación define su interés y ejerce el control sobre su destino. Si África consolida este enfoque, no solo desafía la arquitectura global heredada del colonialismo, podría erosionar el dominio occidental y reposicionarse como actor central en la economía mundial. Pero este nuevo poder africano aún enfrenta riesgos. Las presiones externas no han desaparecido y el margen de error es mínimo. El caso de Libia en 2011, donde la búsqueda de una moneda africana independiente llevó a una intervención militar devastadora, es un recordatorio de los peligros. Ghana, que intentó grabar a las multinacionales mineras, enfrentó demandas internacionales y amenazas de embargo. ¿Cómo puede Burkina Faso y los países del Sahel evitar estos riesgos? Primero, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas interna. Si la población confía en la gestión de los recursos, es más difícil que fuerzas externas logren desestabilizar el proceso. Segundo, diversificando las alianzas internacionales. No depender de un solo bloque o potencia, sino negociar con varios actores, como China, India, Brasil o Turquía, proporciona margen de maniobra y reduce la vulnerabilidad. Tercero, invirtiendo en educación y tecnología, para agregar valor localmente a los recursos naturales y reducir la exportación de materias primas sin procesar. Un escenario posible es que, en el corto plazo, Burkina Faso experimente dificultades económicas por el aislamiento internacional. Sin embargo, si logra mantener la cohesión social y aumentar la inversión en sectores clave como la agricultura, la industria ligera y la infraestructura, podría sentar las bases de un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. En este sentido, Sudáfrica ofrece un ejemplo relevante. Tras el fin del apartheid, el país sufrió sanciones y presiones, pero apostó por la industrialización local y la formación de una clase media. Hoy, a pesar de los desafíos, cuenta con una economía más diversificada y una mayor capacidad de negociación internacional. En el caso de Burkina Faso, el desafío será multiplicar el valor agregado de su oro y petróleo. En lugar de exportar lingotes, podría fomentar la creación de refinerías nacionales, joyería de alta calidad y alianzas con empresas tecnológicas africanas. Así, el oro no solo sería una fuente de ingresos, sino un motor de innovación y empleo. ¿La nueva era africana se forja con fusiles o con inteligencia? Esa es la inquietud que Burkina Faso acaba de lanzar al mundo. Porque lo ocurrido en este pequeño país del Sahel no es solo un acto de rebeldía, es una declaración precisa. La independencia verdadera se calcula, no se proclama a gritos. Muchos ven en la nacionalización del oro una simple reacción contra Occidente.
Pero aquí se aplicó una lógica fría y exacta. ¿Tiene sentido entregar la mayor parte de la riqueza nacional a manos extranjeras, recibiendo a cambio solo promesas huecas? ¿O ha llegado la hora de romper el ciclo, revisando cada línea, descifrando cada cifra? Burkina Faso eligió el camino menos transitado. Rechazó la ecuación donde más de 70% de su oro se escapaba a bancos extranjeros y optó por reescribir las reglas, usando sus propios números. No fue un impulso ni un gesto ideológico. Fue una decisión basada en el análisis. Evaluaron propuestas, midieron impactos y comprendieron que el poder real no está en los discursos ni en las armas, sino en controlar los recursos y decidir el propio destino. Aquí, el futuro de Burkina Faso es solo una parte de lo que está en juego. La oportunidad es mayor. África, y cualquier nación que observe, puede elegir si quiere participar en la construcción de una nueva lógica global, o quedarse al margen mientras otros dictan las reglas. Porque cada país que recupera el control de sus riquezas, convierte la dependencia en soberanía, y la materia prima en ambición propia. Esta no es una cruzada de banderas ni de resentimientos. Es una invitación a pensar con rigor. ¿Qué significa realmente ser independiente en el siglo XXI? ¿Quién define el progreso y con qué criterios? La verdadera insurrección africana no será de fusiles, sino de ecuaciones. Consiste en desafiar el modelo impuesto y diseñar uno que mida la dignidad y el desarrollo en favor de la mayoría. Hoy, África tiene ante sí la oportunidad de escribir su propia fórmula de poder. Una ecuación que asuma el riesgo, prefiriendo la autonomía a la comodidad de la dependencia. La pregunta es, ¿quién se atreverá a sumarse a este cambio histórico y quién se limitará a observar desde la barrera? La historia de Burkina Faso aún se está escribiendo. Sus próximos pasos serán observados con lupa por aliados, rivales y millones de africanos que buscan un futuro diferente. La ecuación está sobre la mesa. Ahora, la decisión pertenece a todo un continente.